¿Alguno de ustedes han escuchado alguna vez qué es proporcionalidad? ¿Proporción? ¿Sí han escuchado alguna vez esa palabra? ¿No? No, señora. Bueno, entonces, la proporcionalidad, yo les voy a explicar qué es proporcionalidad. Proporcionalidad es una relación entre dos magnitudes. Magnitudes son dos valores que se pueden comparar, es decir, qué relación hay entre este valor y este otro valor. En cuanto a la relación que tienen los dos valores, es, por ejemplo, si uno aumenta, el otro también aumenta. O si uno disminuye, el otro disminuye. O puede ser también que uno aumente y el otro disminuya, o uno disminuye y el otro aumente. ¿Sí? Esa puede ser la relación que tienen pues las dos magnitudes. En este caso, la proporcionalidad quiere decir qué proporción tiene una con respecto a la otra. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros vemos mucha relación entre la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Si entre más veloz sea la moto, por ejemplo, el tiempo va a disminuir, va a llegar más rápido. O entre más lenta sea la moto, va a llegar después, ¿cierto? O sea, son dos magnitudes que se pueden comparar. Así lo vamos a mirar nosotros con estos dos problemitas que ustedes ya los tienen ahí ya los tienen en el ¿qué? En la guía, pero entonces yo se los voy a explicar otra vez, ¿listo? Porque pues para que dejemos dudas, despejemos las dudas y también les voy a hacer otros problemitas para poder sacar los puntos positivos. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a mirar. En este problemita, yo les había dicho, si Camilo compra un lápiz en 500 pesos, ¿cuánto dinero necesita para comprar 4 lápices? Lo primero que tenemos que hacer es identificar de cuáles magnitudes estamos hablando en este momento. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando nosotros? Hay dos cosas de las que estamos hablando. ¿Cuáles serían? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos preguntando aquí? ¿Cuánto dinero necesita? ¿Cierto? Entonces, una de esas magnitudes de la que estaríamos hablando sería ¿de qué? Díganme, por favor. Proporcionalidad. Sí, la proporcionalidad. Ese es el tema. Pero entonces estamos hablando en este problema de dos cosas. ¿Qué es lo que estamos mencionando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces aquí vamos a hablar del dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Qué necesitamos comprar con ese dinero en el problema? Lápiz. Lápices, muy bien. O sea que estamos hablando de dinero y de lápices. Esas son las dos magnitudes que tenemos que comparar. ¿Cuánto dinero necesito para comprar esos lápices? Vamos a comparar esas dos magnitudes. Entonces, para nosotros resolver eso, tenemos que colocar una pequeña operación y la operación sería la siguiente. Entonces, tenemos que colocar así. ¿Cuánto dinero necesita? O sea, Camilo compra un lápiz y este es el dinero. Entonces, lápices y dineros. ¿Sí? Profe, Sí, señora. profe, ¿será que no se alcanza a mirar bien el tablero? Está muy lejos. Allí. Es decir, tocaría como acercar más la cámara porque aquí no se alcanzan a ver los números, profe, ni las letras ni los números. No, yo les preguntaba hace ratico, me dijeron que sí. Espérame tantito. ¿Cómo? Sí, aquí. ¿Y de aquí sí se mira? ¿Sí? ¿Y acá sí lo miran bien? Sí, profe, sí se ve bien. Dígame bien. ¿Quién sabe qué pasará con la cámara, doña Jacqueline? ¿Ya me mira bien, doña Jacqueline? Las letras no se alcanzan a leer, pero los números sí se miran algo lejos, creo que un 4, un 5. No, es que yo... Sí, pues voy a tratar de hacerlo más amplio, ¿listo? Más grande. Entonces dice, vamos a seguir.
Entonces colocamos las dos magnitudes que estamos hablando de lápices y de valor de dinero. Entonces, si Camilo compra un lápiz, aquí le colocamos el 1, si Camilo compra un lápiz y le cuesta 500 pesos, la pregunta es, ¿cuánto dinero, o sea, cuánto vale esa X la vamos a colocar? Porque no sabemos, ¿no? No sabemos todavía cuánto vale. Entonces, ¿cuánto dinero necesita para comprar 4 lápices? ¿Sí? Entonces, los lápices van aquí, un lápiz y 4 lápices, y aquí va el dinero, 500 pesos, y no sabemos cuánto vale estos 4 lápices. Si yo les pregunto a ustedes cuánto valen los 4 lápices a 500 pesos, yo sé que ustedes me van a decir cuánto vale, ¿cierto? Pero como este valor son tan fáciles, tan sencillos, tan pequeñitos, nosotros podemos analizar cuánto es el valor total. Pero si fueran números grandes, no. Entonces, sin embargo, vamos a hacer la operación. Dígame una cosa, ¿será proporcionalidad directa o inversa? Sí, entre más lápices compre, más plata necesito o no. ¿Ustedes qué me dicen? Entre más lápices compro, que necesito más dinero. Más dinero necesito, ¿cierto? O sea, entre más. Y entre menos lápices compre, menos dinero voy a gastar, ¿cierto? Entonces, en la proporcionalidad directa dice entre más y entre menos menos. Eso es lo que quiere decir. Entre más lápices, más dinero. Entre menos lápices, menos dinero. Entonces aquí, cuando es una proporcionalidad directa, multiplicamos en X. ¿Sí? Multiplicamos en X para poder realizar la operación y saber cuánto valen los 4 lápices. Entonces, aquí multiplicamos 1 por X y lo igualamos a este otro valor, 4 por 500. Le coloco este punto como si fuera un por para no colocar una X y no se nos vaya a confundir con la X que nosotros estamos tratando de averiguar, esta variable, ¿sí? Variable porque ella varía, porque cambia de dato. Entonces ahora explicamos de qué manera. 1 por X igual a 4 por 500. Entonces 1 por X da X y esto es igual a 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5? Se me olvidaron las tablas. ¿Cuánto es 4 por 5? 20, muy bien. 20 y le colocamos estos dos ceros. Es decir, que los 4 lápices valen 2,000 pesos. ¿Será cierto eso o no es cierto? ¿Ustedes qué me dicen? Sí, señora. Sí es cierto, ¿cierto? Entonces, la idea es que si a mí me da este valor, yo analice y tenga la lógica de saber si este valor es cierto o no es cierto. Yo sé que si entre más lápices compre, más voy a gastar. Entonces digo, bueno, tenía 500 pesos aquí, o sea que sí, que si son más, es más plata. Para esto nosotros tenemos que hacer una tablita y diseñar una gráfica. Entonces la tabla la podemos ubicar en este lado. Los lápices y el dinero. Entonces vamos a hacer esta tablita. Cuando hay un lápiz, cuando hay 4 lápices. Pero necesitamos llenar estas otras dos. Un lápiz vale 500 pesos y 4 lápices valen 2,000 pesos. Vamos a ver cuánto valen 2 lápices. ¿Cuánto valen 2 lápices? ¿Qué dicen ustedes? 1,000 pesos. 1,000 pesos. Vamos a ver si lo que ustedes me están diciendo es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Cambiamos esos 4 lápices por el 2 y acá vamos a hacer la misma multiplicación. 1 por X igual a 2 por 500. Entonces, 1 por XX y 2 por 5, ¿cuánto? 10. 10, muy bien, y le ponemos los dos ceros, o sea, serían 1,000. Es decir, que sí es cierto lo que dicen ustedes. 2 lápices valen 1,000 pesos. Y 3 lápices, por lo tanto, ¿valdrían cuánto? 1,500. 1,500, muy bien, 1,500. Listo, ya tenemos la tabla. ¿Para qué nos sirve la tabla? Para diseñar la gráfica.
Entonces ahorita vamos a hacer una gráfica porque resulta que en la guía aparece que ustedes resuelvan los problemas y realicen la gráfica. Entonces esta gráfica, yo acá tengo una regla, vamos a hacerla. Ustedes me van a ayudar a hacer la gráfica. Vamos a hacerla aquí. Una gráfica. Ustedes recuerdan que nosotros ya miramos el plano cartesiano, ¿verdad? Y que en el plano cartesiano tenemos una X y tenemos una Y, ¿cierto? ¿Sí miran ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, que alguien ingresó. Listo, entonces, vamos a mirar, voy a hacerles una preguntita. ¿Será que la cantidad de lápices depende de la cantidad de dinero que vayan a costar? ¿O la cantidad de dinero que cueste depende de los lápices que compren? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Será que la cantidad de lápices depende la cantidad de plata que valgan? ¿O la cantidad de plata que valgan depende de la cantidad de lápices que yo compre? La cantidad de lápices, la cantidad de plata que va a usted pagar. Janet. Me dice ella que depende la cantidad de lápices de la plata. O la plata depende de la cantidad de lápices. La plata aumenta a medida de la cantidad de lápices que yo compré. Sí, señora. Entonces, ¿no? La cantidad de plata aumenta de acuerdo a la cantidad de lápices que yo compre. Y obvio, porque si Señora. sería 500 y si compra 2.000 y si compra 3.500 y si compra 4. Aumentando. Claro, va aumentando. Es decir que el dinero depende de la cantidad de lápices. Cuando algo depende de, entonces va en la Y. En la Y. ¿Listo? Cuando algo depende. Entonces, esta es la Y y esta es la X. Aquí vamos a colocar el dinero y acá vamos a colocar la cantidad de lápices. Entonces vamos a mirar. Aquí vale, perdón, yo me les cruzo para acá. Sería 500 pesos, 1000, 1500 y 2000. 2000 pesos. Ahora vamos a mirar acá. Un lápiz. 1, 2, 3 y 4 lápices. Entonces ahorita sí vamos a ubicarla como fueran las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Un lápiz, ¿cuánto vale? Un lápiz, 500. ¿cuánto vale? 500. Entonces un lápiz vale 500 pesos. Muy bien. Dos lápices, 1000. Tres lápices, 1500. 1500. Correcto. Y 4 lápices, 2000. 2000. Listo. Ya ubicamos los puntos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con la regla, mirar si es una línea recta. Mire que si dio la línea recta, si nos dio la línea recta. La línea recta pasa por el punto 0, es decir, que si yo no compro lápices, no voy a utilizar plata, ¿cierto? 0 y 0. Miren, entonces, como vemos aquí, como podemos indicar, hay una línea recta. La línea recta quiere decir que es una proporción directa, ¿sí? Directa. Si ustedes miran la línea recta en una gráfica, ustedes dicen, ay, ahí hay una proporcionalidad directa, es decir, entre más crece, más compro, más crece. Mire, va creciendo, va creciendo. O entre menos compro, menos me valen los lápices. Es decir, que aquí hay una proporcionalidad directa. Entre más, entre menos, menos. ¿Tienen alguna duda respecto a este tema? No, señora. ¿No? ¿Está claro? Todos, por Sí, favor, señora. me dicen si sí o si no, si alguien no entendió, para volverle a explicar. No, sí, profe, sí se entendió. Eso. Entonces, muy bien. Ya tenemos la proporcionalidad directa. Ahorita vamos a mirar la proporcionalidad inversa.
¿Qué diferencia habrá entre directa e inversa? Vamos a ubicarnos para este lado, de pronto para que miren mejor. ¿Sí? ¿Aquí se ve mejor? ¿Sí ven mejor? ¡Mentirosa! ¿Sí ven mejor? Sí, señora. Listo. Entonces la proporcionalidad inversa. Cuando hablamos de directa es porque aumentan las dos o disminuyen las dos. En este caso, una aumenta y la otra disminuye. La otra disminuye. Y la otra aumenta. Muy bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros, como les decía yo en uno de los ejemplos, como la velocidad, ¿sí? Entre más rápido usted se vaya en la moto o en la bicicleta, usted va a llegar más rápido o más despacio. Va a gastar menos tiempo o más tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Si la velocidad aumenta, disminuye el tiempo. Sí, señora. Sí, entonces. Señora. Muy bien, entonces en ese caso, va a ser inversa, ¿no? Porque una aumenta y la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta. Entonces, en este caso vamos a mirar, primero que todo revisamos cuáles son las dos magnitudes de las cuales nosotros estamos hablando. Acá estamos hablando de dinero y de lápices. ¿Aquí de qué estaríamos hablando? Ustedes que son bien pilosos, díganme, ¿aquí de qué estaríamos hablando? Recuerden que tienen que mirar la pregunta. De los días y los trabajadores. De los días, muy bien, y los trabajadores. ¿Listo? Días y trabajadores. Muy bien. Estamos hablando de esas dos magnitudes. Dos magnitudes. Entonces, vamos a colocarlo. Días y trabajadores. Entonces dice aquí, un trabajador construye una obra en 60 días. 60. Perdón, estoy colocando mal el dato. Bueno, entonces coloquemos aquí días y aquí trabajador. Entonces, un trabajador se demora 60 días. Un trabajador se demora 60 días. ¿Cuántos días? Como hablo de los días, entonces me toca aquí hacer esta X para saber cuántos días se demoran 4 trabajadores. ¿Sí? Los trabajadores y los días. Ahora, como yo sé que esta es una proporción inversa, ¿cierto? Porque o es directa, ¿qué tal que yo me esté equivocando? ¿Ustedes qué dicen? ¿Entre más trabajadores, menos días se demoran? ¿O entre más trabajadores, más días se demoran? ¿Ustedes qué dicen? Entre más trabajadores, menos días se demoran. Menos días se demoran. O sea que entre más trabajadores, menos. ¿Listo? Más, menos. Entonces sí es inversa. Como es inversa, entonces ya no la vamos a multiplicar en X, sino que la vamos a multiplicar derechito. ¿Listo? Entonces empezamos a multiplicar. 60 por 1 igual a X por 4. ¿Sí? Entonces, 60 por 1 es 60. Igual a X por 4, 4X. ¿Sí? Que es lo mismo 4X allá o X4 es lo mismo. Ahora, 60 igual. Cuando está multiplicando, recuerden bien esto porque esto los van a ver ustedes después. O sea, lo van a seguir viendo de aquí en adelante. Octavo, noveno, décimo, 11 y en la universidad. Entonces, cuando está multiplicando un número a una variable, este número pasa a dividir al otro lado. Pasa a dividir. Y esto me da X. Pues, es decir, este 4 pasó a dividir. Y 60 dividido 4, ¿cuánto da, muchachos? Ayúdenme. 60 dividido 4. 15, muy bien. 15. Es decir que X, que es el 4, X me da 15. ¿15 qué? 15 días. 15 días. Muy bien, 15 días. Es decir que 4 trabajadores se demoran 15 días. 15 días. Muy bien. Entonces, ahorita sí hacemos esa tabla.
Vamos a hacerla. La misma tabla que hicimos allá. Días y trabajadores. 1, 2, 3, 4. Un trabajador, 2, 3 y 4 trabajadores. Sabemos que uno se demora 60 días. Ay, yo me coloqué. Vamos a colocarlo así para no borrar la otra. 60 días. Aquí 4 trabajadores se demoran 15. ¿Cuántos días se demorarán 2 trabajadores? ¿Qué dicen ustedes? 2 trabajadores. ¿Cuántos días se demorarán? 30 días. ¿Cuánto? 30 días. 30 días. 30 días. Si uno se demora 60, el otro se va a demorar la mitad, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, si es cierto lo que ustedes me dicen. Vamos a colocarle aquí si fueran 2 trabajadores. Entonces ya multiplico X por 2. Aquí cambiaría este 2X. Y este 2 pasa a dividir acá, ¿cierto? Y 60 dividido 2 me da 30. Si es cierto lo que ustedes dicen, 30. ¿Cuántos serían 3 trabajadores entonces? 20. 20 días, muy bien, 20 días. Si lo hacemos, damos dividido 60 dividido 3, da 20, ¿cierto? Si cambiamos este 2 por el 3, entonces nos daría 20 días. 20. Es decir que ya tenemos aquí los datos en una tablita para realizar la gráfica, que es una de las más importantes. Perdón, voy a sacar esto. Vamos a hacerla aquí. Ustedes me van diciendo, la cantidad de días depende de los trabajadores que hayan, o los trabajadores que hayan depende de la cantidad de días que se demoren. ¿Qué me dicen Los ustedes? trabajadores depende de la cantidad de días que demoren. Los trabajadores dependen de la cantidad de días. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Los otros chicos. ¿Cómo, profe? La cantidad de días depende de los trabajadores que hayan, Sí, señora. ¿sí? profe. Es correcto. O los días o la cantidad de trabajadores depende de la cantidad de días que usted está trabajando. ¿No, cierto? Es la cantidad de días depende de los trabajadores. ¿Me Sí, explico? señora. Entonces, créeme que alguien más se unió. Listo. Entonces, chicos, como la cantidad de días depende de los trabajadores, va en la y la X serían los trabajadores. Entonces, aquí colocamos los valores de la Y. Vamos a colocarlo de... Bueno, vamos a colocar aquí que no nos alcanza. Voy a colocar aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y acá, los trabajadores. Ok. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando? ¿Alguien me habla? Bueno, entonces vamos a ubicar los puntos. Un trabajador se demora 60 días. Entonces, un trabajador se demora 60 días. Trabajador. 2 trabajadores se demoran 30 días. Entonces, vámonos aquí para el 30, miren. 3 trabajadores se demoran 20 días. Y 4 trabajadores demoran 15 días. ¿Sí? 15 días. Entonces, como son 15 días, aquí hay un 10, sería la mitad, 15 días. Ya me quedó largo. Más o menos así, 15 días. ¿Sí? Entonces, ahorita sí, ya teniendo estos valores aquí, podemos hacer la gráfica. Mire que si nosotros nos venimos por acá arriba, vamos a hacer una gráfica de esta manera. Mire que nos va a dar una curva. ¿Sí? Y las curvas son proporcionalidades inversas. Recuerden, curvas son proporcionalidades inversas y lo que son líneas rectas son proporcionalidades directas. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto No, señora. a esto? ¿Todo está claro? Sí, está bien explicado.
¿sí? Los que no me hablan, María José. Sí, profe. Sí, señora. Ah, listo, muy bien. Entonces, espérame que es que aquí están ingresando más chicos. Listo. Entonces sería proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa. Mire que las gráficas son diferentes. Inicialmente tienen que mirar qué magnitudes estamos hablando. Luego, ¿cómo? Perdón. ¿Alguien me dice algo? Bueno, primero tenemos que estar hablando de qué magnitudes estamos resolviendo el problema. Luego mirar si son directas o inversas para poderlas ubicar o multiplicar en X o multiplicar derecho, ¿sí? Derecho o en X. Entonces tenemos que mirar eso. Y luego sí, hacer la tablita para realizar la gráfica. Para realizar la gráfica, ¿listo? Entonces la gráfica directa, inversa, ¿listo? Elkin, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Bueno, dicen que no tienen ninguna duda en este momento. ¿Todo está claro? Bueno, muy bien. Entonces, les cuento. Ustedes en la guía tienen que hacer 4 ejercicios, colocarlos o por lo menos colocar si es directa o si es inversa, ¿sí? Eso es lo que tienen que marcar. Y en el quinto ejercicio tienen que desarrollar los 2 primeros y además de desarrollarlos tienen que hacer las gráficas, ¿sí? Todo este proceso que hicimos aquí lo deben hacer ustedes allá con los 2 ejercicios. Y eso les daría para ustedes 5 positivos. Recuerden que tenemos 2 guías en el cuarto periodo. La primera guía se sacan 5 positivos y en la siguiente guía se sacan los otros 5 positivos si la entregan bien desarrollada. Es decir, que tendrían ustedes 10 positivos. Que esos 10 positivos les sirven para las... si no les sirven para... Si ustedes tienen 2 5 en este periodo, les van a servir para los periodos anteriores porque igual uno va a organizar las notas. Entonces, para que tengan presente, si me entregan esas guías ahora con tiempo, pueden sacarse los 5 positivos. Yo los voy subiendo en el grupo. ¿Listo, chicos? Los que ya me la entregaron, si ven que algo está mal, pues entonces, o algo tienen mal, me la pueden volver a enviar. No hay problema. Bueno, entonces vamos, ahorita sí, a sacar más positivos con otros ejercicios. Entonces voy a borrar. Si alguien, por favor, toma una foto de esto, yo me voy a correr un poquito así. Eso. Eso, tómela, hágame el favor entre los 2 y me la envían al personal. Son tan amables. O ahí al grupo. O al grupo para que ustedes miren. ¿Listo? Bueno, entonces ya voy a borrar. Gracias. Ay. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, voy a borrar. De todas maneras, esto ustedes lo tienen ahí en la guía, ¿no? Sino que pues es para explicarles. Yo voy a colocarles un problemita y ustedes lo van a desarrollar y con eso se ganan los positivos. Entonces, voy a dictarles el problema. Igual lo voy a escribir acá. Pero entonces le voy a dictar el problemita para que ustedes lo... ¿Quién es Felipe Meneses? Al grupo, no al personal, al número personal. Bueno, entonces van a escribir allá. ¿Sí tienen en dónde escribir? Sí, señora. Listo. Entonces ahí sería. En un salón de clase hay 10 estudiantes. Sí, profe. Hay estudiantes, 10 estudiantes, quienes utilizan 5 pupitres. Cinco pupitres. Ahora la pregunta es, ¿cuántos pupitres? Perdón, la pregunta es, si llegan 30 estudiantes más,
30 estudiantes más. Ahora sí. ¿Cuántos pupitres deben existir en el salón? Profe, ¿me puedo volver a repetir? Ya, un momento. ¿No alcanzan a leer? Sí, profe. Sí. Ya ahí acabó el problema. Ya se acabó el problema ahí, dice. En un salón de clases hay 10 estudiantes, quienes utilizan 5 pupitres. Si llegan 30 estudiantes más, ¿cuántos pupitres deben existir en el salón? Entonces, eso es lo que ustedes deben de resolver. Entonces, primero tienen que ver cuáles son las dos magnitudes de las cuales estamos hablando, ¿no? Las dos magnitudes Pupitres de pupitres y de qué otra cosa. y estudiantes. Y de estudiantes, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer pupitres y estudiantes. Van a hacer, por favor, ustedes el problemita y me van a decir, o sea, háganlo ustedes, cuando ya lo resuelvan o tengan el dato, entonces me dicen para los positivos.